de la transfiguración, en el que Jesús se lleva consigo a 3 de sus apóstoles, concretamente a Pedro, a Santiago y a Juan, a lo alto de una montaña, y cargando Isaac con la leña para el sacrificio, le preguntó a su padre que dónde estaba el cordero para el sacrificio. Y es cuando Abraham respondió: Dios proveerá. Y desde luego que ha provisto. Nos ha dado a su Hijo, a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que en el leño de la cruz, como verdadero Cordero Pascual, es sacrificado para la vida del mundo. Vayamos a Dios en la oración para que de ella saquemos la fuerza necesaria para no sucumbir al escándalo de la cruz cuando ésta llegue a nuestra vida, si es que no ha llegado ya, y que nos permita ser santamente fieles al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga a nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece 2 formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Acabamos de escuchar el relato de la transfiguración en el que Jesús se lleva consigo a 3 de sus apóstoles, concretamente a Pedro, a Santiago y a Juan, a lo alto de una montaña. Y como si de un nuevo Sinaí se tratara, Dios se les revela, como en otro tiempo se reveló precisamente a Moisés y más tarde a Elías en el Sinaí, que son precisamente los que aparecen en la transfiguración. Pero a diferencia de aquellos 2 episodios, en la transfiguración no es Jesús quien tiene la revelación de Dios, no es a Jesús a quien Dios se revela, como lo hizo con Moisés y con Elías, sino que es precisamente en Jesús y a través de Jesús que Dios se revela, en este caso a los 3 apóstoles que están ahí. En este caso la revelación, podríamos decir,
no viene desde fuera, sino desde dentro de Jesús, hacia afuera. De ahí que diga el Evangelio que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Jesús da a conocer a esos apóstoles la gloria de su divinidad, que Él es verdaderamente Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Que aquel influjo de la divinidad que quedaba como represado y oculto tras su humanidad, ahora se desata y desborda su humanidad y se manifiesta a los apóstoles. Así aparece Jesús ante sus apóstoles como lo que es, Dios y hombre verdadero. Hasta entonces solo habían visto su humanidad, pero ahora, por unos instantes, Jesús les revela que en el Espíritu Santo, simbolizado por la nube luminosa que los cubre, Él es Dios, el Hijo de Dios, y que es uno con el Padre. Como si de un cuadro se tratara, vemos a Jesús que ocupa el centro de ese cuadro. De arriba, la voz del Padre, a sus lados Moisés y Elías conversando con él, y más abajo los 3 discípulos y la nube que a todos cubre. Es una imagen que muy gráficamente nos enseña que en Jesús se cumplen la ley y los profetas. La ley representada por Moisés y los profetas representados por Elías. Es un cuadro que nos dice muy gráficamente que Jesucristo es el centro y el culmen de toda la revelación de Dios. Que todo lo que Dios ha querido decirnos a nosotros los hombres, nos lo ha dicho a través de Jesucristo. Que Él es su única palabra, no tiene otra. Todo lo que Dios ha querido revelar al hombre, nos lo ha revelado a través de Jesús. De hecho, en Jesús, Dios se ha dado a conocer a nosotros los hombres por completo. Como dijo Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. De ahí la voz del Padre, este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Y con esta voz del Padre nos situamos ya en el camino que lleva a la Pascua, a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y es que la expresión mi Hijo, el amado, hace clara alusión a aquel momento en el que Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, cuando le dijo, toma a tu hijo, el amado. Y cargando Isaac con la leña para el sacrificio, le preguntó a su padre que dónde estaba el cordero para el sacrificio. Y es cuando Abraham respondió, Dios proveerá. Y desde luego que ha provisto. Nos ha dado a su Hijo, a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que en el leño de la cruz, como verdadero Cordero Pascual, es sacrificado para la vida del mundo, para que la vida en mayúsculas que está en Dios alcance a todos y a cada uno de los hombres. Y así vivamos por Cristo, con Él y en Él, la vida divina ya en este mundo. La verdad es que no se puede pedir más y a la vez no se puede merecer menos. Pero Dios es así. Aunque no nos lo merezcamos, se nos da por completo a todos y a cada uno de nosotros para que podamos vivir esa vida divina, esa vida de amor, de relación eterna que hay entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Y acaba diciendo la voz del Padre, escuchadlo. En clara alusión a cuando Dios prometió, por medio de Moisés, que suscitaría de entre sus hermanos un profeta como él, que pondría sus palabras en sus labios. Y dijo, y a él habréis de escuchar. Y sí,
Jesús nunca hablará de forma tan clara y tan nítida como en la cruz, donde sin ruido de palabras nos dice que Dios es amor, que Dios nos ama, que las muchas aguas de nuestros pecados no han podido apagar el amor de Dios. De aquí que a pesar de nuestras miserias y nuestros pecados, podamos vivir con esperanza, confiados en el Señor, que si a Él vamos arrepentidos, nos perdonará, porque su amor ha vencido, porque su amor es más grande que todos nuestros pecados. Y considerando la transfiguración en relación a las tentaciones de Jesús en el desierto, que escuchamos el domingo pasado, podríamos decir que de alguna manera ambos episodios, las tentaciones y la transfiguración, anticipan el misterio pascual, anticipan la pasión, muerte y resurrección del Señor. La lucha de Jesús con el diablo en el desierto es un preludio del gran duelo que tendrá lugar en la pasión, mientras que la luz del cuerpo transfigurado de Jesús anticipa la gloria de su resurrección. Podríamos decir que Jesús quiso transfigurarse para que cuando llegase el momento pudieran superar el escándalo de la cruz, que cuando lo vean desfigurado lo recuerden transfigurado, como así sucederá al tercer día cuando lo verán resucitado. Y con la transfiguración Jesús nos viene a decir que para poder superar el escándalo de la cruz y las tentaciones en nuestra vida, debemos hacer oración, debemos tener tiempo para el Señor en la oración, en la que Él nos toma y nos adentra en su intimidad trinitaria, nos hace participar de esa relación eterna de amor que hay entre el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo, y con esa fuerza del amor en mayúsculas se nos da la fuerza divina para vencer las tentaciones del diablo, del mundo y de la carne. Y un último detalle, la transfiguración, que podríamos decir que es un prodigio que Jesús hace para esos discípulos, es un prodigio que ni lo esperaban ni lo habían pedido. Es un prodigio que no es fruto de la exigencia humana, sino de la acción gratuita de Dios. Al contrario de lo que vimos el domingo pasado, cuando el pueblo de Israel se quejó a Dios por falta de agua y le exigió un milagro con el que demostrar que Dios seguía estando con ellos. Y con ese milagro que le exigían a Dios, en el fondo estaban queriendo someter a Dios, ponerlo a prueba para saber si estaba todavía con ellos o no. Y cuántas veces también los fariseos querrán poner a prueba a Jesús exigiéndole un milagro. Y cuántas veces nosotros también en nuestra vida, muchas veces también vamos a Dios en la oración exigiéndole un milagro, un prodigio, algo que nos haga entender que Él sigue estando con nosotros. Pero en el fondo estamos poniendo a prueba a Dios, estamos tentando a Dios y así nunca conseguiremos nada de Dios. Fijaos que los discípulos, que realmente están llenos de defectos y de pecados y de imperfecciones, que los evangelistas no nos esconden. Son torpes a entender lo que Jesús les dice. Muchas veces no entienden sus parábolas. Muchas veces manifiestan miedo. Se ponen contentos por lo que no se tienen que poner contentos. Piden lo que no tienen que pedir y se enfadan entre ellos para ver quién es el más grande. Pero a pesar de todo ello, en el fondo, en ellos hay como una actitud de humildad que les lleva a no exigirle nada a Jesús, que no les lleva a querer ponerle a prueba, a someterlo para su propio beneficio. Y es precisamente por esa humildad que hace que se acerquen a Jesús muchas veces
sin entender bien lo que piden o lo que quieren, pero es lo que esa humildad les llevará a que puedan llegar a ver y experimentar lo que muchos no conseguirán, que es ver y experimentar los prodigios que Jesús hace en la vida de una persona. Y en la medida en que una persona, sin exigencias, con humildad, se pone detrás de Jesús para seguirlo y es fiel y es constante, verá los prodigios que Dios hace en su vida. Se requiere humildad y constancia, fidelidad. Y si uno con esa humildad y esa constancia, fidelidad a Dios, Dios hará como hizo con los discípulos. Ahora veremos y experimentaremos los prodigios que el Señor hace en nuestra vida. Pidámosle a la Virgen María que con esa humildad y desde nuestra indigencia vayamos a Dios en la oración para que de ella saquemos la fuerza necesaria para no sucumbir al escándalo de la cruz cuando ésta llegue a nuestra vida, si es que no ha llegado ya, y que nos permita ser santamente fieles al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga a nuestra vida.